Miguel Ángel Buonarroti, a quien conocemos como Miguel Ángel, vivió de 1475 a 1564. Se formó en Florencia y trabajó durante toda su vida entre esa ciudad y Roma, en donde trabajó para los papas. Fue escultor, arquitecto, pintor y también un gran dibujante. Como Leonardo, es imposible abarcar todo a la vez, pero del mismo modo, es imposible dividirlo, separarlo, porque Miguel Ángel era un artista, un creativo, un ser íntegro. Su escultura es vastísima, desde las más famosas como el David, la Piedad, pasando por Baco, Madonna de Brujas, el Crepúsculo o incluso la obra perdida como el Cupido dormido. Si bien vamos a enfocarnos en este video en su pintura para comprender toda su dimensión como artista, es importante recordar que la cúpula de San Pedro en el Vaticano que él diseñó y esculturas como el David o el Moisés se encuentran entre las obras más importantes de toda la historia del arte. Miguel Ángel fue el primer artista en ser considerado un genio por muchos de sus contemporáneos. Esto es un hito importante en la historia de lo que significa ser artista en Europa. Su dedicación a las diferentes artes, la sensación de que con él termina esa búsqueda iniciada en el siglo XV de un ideal inspirado por el arte de los antiguos, y su enorme influencia convierten a Miguel Ángel en uno de los protagonistas de la fase central del Renacimiento, junto con Leonardo y Rafael. Las principales pinturas de Miguel Ángel son los murales que realizó en la bóveda y en una pared de la Capilla Sixtina, en Vaticano. La Capilla Sixtina es un espacio para el uso privado del Papa, construida en el siglo XV por Sixto IV, y de ahí viene su nombre. Es también el lugar donde todavía los cardenales de la Iglesia Católica se reúnen para elegir a cada nuevo Papa. Miguel Ángel pintó la bóveda entre 1508 y 1512 por encargo del Papa Julio II. En el centro de la composición hay 9 escenas del libro del Génesis del Antiguo Testamento. En torno a ellas hay numerosas figuras. Aquí vemos una de las escenas principales. Muestra la creación de Adán, el primer hombre. Dios aparece rodeado de figuras. Adán está solo. Y entre ellos vemos que el espacio está casi vacío. Las dos figuras parecen dioses o héroes de la antigüedad. Se inspiran en las esculturas antiguas que se conocían entonces, como esta, el Laoconte, que se encontró en Roma en 1506 y que se guardaba justamente en el Vaticano. El arte antiguo había usado el cuerpo humano con frecuencia desnudo como el elemento central de su vocabulario, de su lenguaje. La expresividad y la grandeza de esta y de otras esculturas similares y su ideal de belleza guiaron el arte de Miguel Ángel. Esta escena representa el momento en que Dios, tras modelar el cuerpo del primer hombre, lo dota de alma. Casi podemos sentir la tensión eléctrica de los dedos que se van a tocar. Es una imagen que expresa con gran claridad una idea importante: la diferencia que existe entre el alma y el cuerpo. El alma sería aquello que falta cuando se acaba la vida. El alma es lo que se pierde cuando no se siente nada. Es aquello que misteriosamente desaparece al morir una persona. Adán está a punto de recibirla. Podemos anticipar que en cuanto el dedo de Dios lo toque, su cuerpo entero se activará. Observemos el cuerpo de Adán en este detalle. Es muy característico cómo pinta Miguel Ángel. Los contornos están muy marcados y el modelado, el uso de la luz y la sombra para crear volumen es muy enfático, se nota mucho. Por estas dos razones, las figuras de Miguel Ángel parecen muy escultóricas. Él mismo escribió lo siguiente: la pintura es mejor cuanto más se acerque a un relieve. Esta preferencia suya se aprecia claramente en esta imagen. Esta es otra parte de la misma bóveda. La figura es una sibila, una figura de la mitología griega que predecía el futuro y que para los cristianos había anunciado la venida de Cristo. Miremos cómo las diferentes partes de su cuerpo se oponen unas a las otras. La cara mira hacia la izquierda, los hombros y el torso hacia la derecha, y las piernas de nuevo hacia la izquierda. Esta forma de componer a base de opuestos se conoce como contrapposto. Venía del arte antiguo y fue recuperada durante el Renacimiento. Miguel Ángel la usó muy seguido,
da movimiento y naturalidad expresiva. En esta hoja vemos varios dibujos preparatorios hechos por Miguel Ángel para la imagen de la Sibila. Imaginemos la cantidad de dibujos que tuvo que hacer para toda la bóveda. Aunque las sibilas eran mujeres, Miguel Ángel parece haber usado un modelo masculino. Miremos el cuidadoso modelado de la figura, es impresionante. Uno de los dedos de los pies parece haber necesitado más trabajo que otras partes de la figura. La calidad de los dibujos de Miguel Ángel contribuyó a elevar los estándares de la práctica artística durante los siglos, y también hizo que la habilidad de los artistas para dibujar se convirtiese en una forma de medir su talento. Es que el dibujo muestra la forma de pensar y de sentir de los artistas de un modo muy directo. Tanto en Leonardo como en Miguel Ángel podemos ver esto claramente. En 1534, Miguel Ángel recibió el encargo de pintar la pared del altar mayor de la misma Capilla Sixtina, con una escena del juicio final. La terminó en 1541. En los más de 20 años que separan esta obra de la bóveda, habían cambiado tanto el ambiente religioso en Roma como la propia mentalidad y religiosidad del pintor. Esta escena parece más fatalista que las anteriores y expresa la preocupación del artista por la muerte y la redención que caracterizan el último periodo de su vida. La figura principal de la escena es Cristo resucitado, que muestra en sus manos y en sus pies las señales de la crucifixión. Está mirando hacia la parte inferior derecha donde están los condenados. Con el gesto de su mano los envía al infierno. Con su otra mano llama a los bendecidos hacia el cielo. Alrededor hay profetas y santos que parecen intimidados por su presencia. Es que una cosa es mostrarse bueno y honesto, y otra cosa es serlo. Junto a él está la Virgen María, que mira hacia el lado de quienes salen de sus tumbas y se elevan hacia el cielo. Parece tener miedo de mirar hacia el otro lado, en cuya parte inferior están los que van al infierno. Entre ellos vemos a Caronte, a quien vimos en un cuadro de Patinir. Expulsa a un grupo de condenados de su barca con un remo. Debajo de Jesús, a su izquierda, vemos a San Bartolomé. Según las fuentes cristianas, fue despellejado por predicar la palabra de Cristo. En una mano sujeta su propia piel. El rostro tiene los rasgos de Miguel Ángel. La vida y su juicio por parte de Cristo se presentan acá como una epopeya. El ánimo de la escena es grave, es aterrador. Las figuras impresionan por su gran presencia física y también psicológica. Esta combinación de grandiosidad y de psicología atormentada, de poderío físico y de angustia vital, es sobrecogedora y es muy característica de Miguel Ángel. Los contemporáneos la llamaban terribilità. Por último, unas palabras sobre la técnica de la pintura al fresco utilizada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Esta era la técnica más habitual de la pintura mural. Consiste en diluir los pigmentos en agua y aplicar esta mezcla directamente sobre una capa de yeso húmedo en la pared. Después de absorberse los colores y secarse la pared, la pintura quedaba integrada en la misma pared. Cada día se aplicaba yeso solo a un espacio limitado para que no se seque antes de ser pintado. Los límites de las secciones de yeso aplicadas y pintadas cada día se pueden ver aún en la superficie de los murales.